Pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo aquí en el estudio al ex intendente de Maldonado durante 2 periodos, ex diputado también, ex edil, Óscar de los Santos. Bienvenido a la mañana del 11. Gracias, buen día, un gusto. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, hace tiempo que no se lo veía de los Santos en las arenas políticas, más allá de que nunca dejó de trabajar a nivel de la militancia de los comités de base, de reunirse con vecinos, con vecinas, pero desde el punto de vista de la exposición pública, ni que hablar de ocupar algún cargo de responsabilidad dentro del Frente Amplio, hace tiempo que no está en la parte visible de la población, pero nunca dejó de trabajar por el Sí, Frente Amplio. sí, un militante más del Frente Amplio. Voy a militar hasta que tenga fuerza. Estoy convencido de que es una herramienta que se necesita seguir transformando, que tendrán que venir nuevas generaciones y uno empujará, se hinchará o empujará ese carro que permita la construcción de esos sueños que teníamos cuando éramos jóvenes, que el mundo ha cambiado, pero que los desafíos siguen siendo más grandes. Y se puede hacer de distintos lugares, eso está claro, no solo de lugares de responsabilidad, en términos del Estado o de la estructura orgánica, sino desde la militancia, como lo hacen cientos de compañeros y compañeras. Y me siento cómodo, me siento muy cómodo. Me imagino, después de estar 10 años en el cargo de intendente, más allá del de diputado, pero me parece que es de una alta carga de responsabilidad, de estrés, de roce con la ciudadanía, el estar al frente de un departamento como Maldonado, nada más ni nada menos, y además durante 10 años consecutivos. Y eso le ha generado el orgullo de haber sido elegido por el pueblo para ser intendente, de haber sido reelecto, que no es una cosa menor, pero también un desgaste, ¿no? Usted postergó una cantidad de cosas con su familia, cantidad de cosas personales, se hizo mucha mala sangre, se agarró muchas calenturas, tuvo muchas satisfacciones, pero al cabo de 10 años todo eso se siente. ¿Tiene ganas de ser de vuelta intendente o diputado o aspirar a una banca en el Senado? No, 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 no está en la cabeza mía como desafío, como vos haber estado en el 2004 de ser diputado y contribuir en el 2005 a ganar la intendencia. Me veo desde otro lado militando. Ahí tengo un tema que es que hay compañeros, compañeras y hay ciudadanos, viejos conocidos, trabajadores, gente humilde o gente emprendedora que, sí, flaco, ¿qué vas a hacer? Esa pregunta está en el orden del día y me cuesta cada vez más dar esta respuesta que digo es, yo puedo militar de otro lugar, puedo contribuir con esa experiencia que es una experiencia de un momento histórico, es irreproducible, no se puede copiar y sería malo que lo copiáramos porque los desafíos que tenemos por delante son distintos. Yo creo que esa generación nueva que se está forjando es la que tiene que liderar. No obstante, hay gente que dice, está, pero en esa transición no puede dejar de estar. Va a tener 62, 63 años cuando pase la próxima elección. Pero yo hay veces que me siento francamente viejo para comprender ese mundo. Me siento viejo bien, no despectivamente. Y siento que aporté a ese proceso de acumulación larga del Frente Amplio, desde el movimiento obrero, desde la Junta, de la organización política, de la Intendencia, de la Diputación, y que hay un tiempo para actuar, hay un tiempo para replegarse. El tema es que llegado el momento, eso se me transforma cada vez más contradictorio, ¿no? Entre lo que quiero y lo que es muy difícil de explicar. El otro día me pasó que alguien en un almacén en San Carlos me dijo, che, una pregunta te hago, ¿es cierto que tú te fuiste también con el Partido Nacional? No. Yo Lo que son los rumores, ¿no? sí, Eso, sí, sí. Claro, aparte como chusmerío de no lo pasillo. ven y hay otro antecedente, la gente asocia. No, el Frente Amplio me formó, el movimiento obrero y el Frente Amplio me formaron, me transformaron en ciudadano, me dijeron que había una herramienta en el campo popular, sindical, otra política, que hacía que los trabajadores y las trabajadoras pudieran pelear por sus derechos, y eso tiene nombre, tiene apellido, tiene historia, de compañeros que no están, eh, que entregaron mucho más que yo, ¿no? Y a cambio de nada, porque esa militancia no tenía un objetivo poder llegar a ser diputado o intendente. Lo hace mucha gente hoy. Entonces, está claro que el Frente Amplio es parte de mi vida, ¿no? Y no la puedo disociar mi vida del Frente Amplio, ni el Frente Amplio se va a disociar de mi vida.
El problema es de qué lugar contribuyo, pero también empieza ese rumor donde uno dice, no, pero a veces el no salir o el no estar significa que la gente dice, no, ¿qué está pasando, no? Y yo creo que el Frente Amplio está, lo indican las encuestas, está creciendo, es la primera fuerza a nivel nacional. El otro día Fernando Pereira decía en una discusión, cuando vino a presentar los ejes programáticos, de que era el Frente Amplio la primera fuerza a nivel nacional, pero también eran Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Maldonado y Rocha, aparte de Canelones y Montevideo. Y eso también es un entusiasmo para el conjunto de la militancia, es decir, no creamos que estamos peleando desde el fondo del tarro, estamos construyendo, los compañeros están construyendo una nueva etapa de esa organización política y nosotros colaboramos con esos compañeros. Pero la disputa por un nuevo gobierno nacional y un eventual gobierno departamental que dependerá primero del resultado nacional y de transformar al Frente Amplio, consolidarlo como primera fuerza, cosa que perdimos en el 2019 por paliza, y la gente dio una categórica señal diciendo te vas, se van, te vas, cambió a los representantes. Es una cosa para leer, pero también hay un repienso de la gente que se está notando en la calle y en la manifestación de simpatía. Eso significa que construyamos un programa que dé respuesta a esos nuevos desafíos y ahí podemos colaborar desde el punto de vista programático, desde el punto de vista militante, deseando agarrar un volante y poder salir a defender a alguien para hacer campaña. Eso es parte de la vida política. En el marco de esta campaña que hizo el Frente Amplio, del Frente Amplio Te Escucha, bueno, han recogido obviamente mucho insumo, mucho material para la elaboración de un programa único de gobierno, pero ¿en qué cree que ha cambiado? O sea, hoy el político, ¿qué desafío tiene? ¿Cuál es la realidad que ha cambiado de que hoy tenemos que atender tal situación? De lo que la gente le ha dicho y de lo que usted ve del mundo en el que estamos viviendo. Sí, el mundo está mucho más convulsionado que hace 3 años, ¿no? La pandemia yo creo que nos cambió. Algunos creían que iba a ser para mejor, pero fomentó más el individualismo y fomentó un problema, promovió el tema del encierro, un problema de salud mental que nos afecta de una forma u otra a todos. Quienes estuvieron más expuestos, quienes estuvieron menos expuestos, pero la sociedad se atomizó, se aisló, nos aislamos, nos atomizamos, no hablo desde un tercer lugar. Si somos capaces de reflexionar sobre eso y hay una organización política que yo creo que es efectivamente el Frente Amplio está en condiciones de hacerlo, lo está haciendo. El desafío que tenemos que aparte se suma a esto una incertidumbre en el mundo donde el mundo unipolar tiende a inflacionar, ¿no? Todo el tema de la guerra, allí, la invasión de Ucrania, los aspectos de la movilización de China, cuyo mercado inmobiliario está teniendo dificultades y si bien el gobierno intenta ocultarlo, pero el crecimiento no va a ser al mismo ritmo, a los países productores de alimentos y materias primas nos plantea enormes desafíos, yo diría a buena parte de América y del sur y de África. Y el mundo tiende a ponerse en bloque Estados Unidos y la Unión Europea, pero aparece el BRIC allí, Brasil, Rusia, India, China y otros países. Ahora va a ingresar Argentina, parece. Ahora también, una Argentina muy complicada, ¿no? Mucho más complicada que hace 5 años, con un nivel de endeudamiento que dejó Macri, pero que le está costando al pueblo uruguayo y le va a costar, y que eso ha permitido que inversores argentinos vean el Uruguay para el desarrollo inmobiliario y otras actividades, y yo creo que hay una ventana de tiempo ahí que hay que aprovechar. Pero nadie tiene la certeza de asegurar mercados internacionales. Los niveles de dependencia para la definición de una estrategia de un país, que para mantener e incrementar las políticas públicas de inversión, no solo en infraestructura, en obras que permita atraer inversión privada, que la precisamos, sino también para un conjunto de políticas públicas de atender la pobreza en la primera infancia, de preparar a los jóvenes para ese mundo que se viene, necesitamos crecer 2,5, 3% anual. Y si bien el año pasado crecimos muy bien, fruto del precio de la carne, cuando China se repliega, uno ve que es muy difícil aventurar. En esa incertidumbre, el Uruguay tiene muchas certezas. Tiene un país estable, institucionalmente,
en un mundo en América Latina, donde los golpes de Estado, los Eichmann, se hacen vía parlamentaria, vía judicial, y después se retoma el camino democrático, con una derecha que no ha tenido plurito en utilizar los resortes judiciales en Brasil. La democracia vuelve a reconsolidarse y avanza el poder judicial con su independencia en Brasil, en Estados Unidos con Trump. Eso también nos da la perspectiva que esa separación de poderes, que en el Uruguay es muy solvente, con dificultades, con falta de recursos, somos un país distintivo. Y esos rasgos distintivos, si privilegiamos la preservación del medio ambiente y somos capaces de atraer empresas de nueva generación y preparamos nuestros recursos humanos y evitamos que la pobreza se transforme en marginación sin salida, yo creo que tenemos enormes oportunidades aún en esas incertidumbres. Si le agregamos valor a nuestros productos, valor agregado, si nos preparamos para las nuevas tecnologías y para el desarrollo de las próximas generaciones, puedan aprovechar esas oportunidades en las TIC, en las tecnologías de la comunicación. Hoy hace falta capacidad humana. Bueno, tenemos universidad, tenemos un TEC, es decir, podríamos trabajar en el sentido de preparar donde hay más desocupación que los jóvenes, los recursos que precisamos. Y hay una cuestión ética en el medio de todo esto, que es el manejo particularmente de la primera infancia, donde ya no es un problema estratégico para el país, que los gurises consuman proteína durante los primeros 6 años, reciben una atención y que hay que dedicar muchos recursos. En la comisión de programa el otro día se planteaba si no es necesario un plan de emergencia para esos niños, porque eso significa atender el entorno familiar. Porque si ese niño lo perdemos en las condiciones de crianza en los primeros 6 años, después no le podemos pedir que tenga mérito para desarrollarse, no es cierto. ¿No? Si te alimentaste mal, si las condiciones del entorno social, familiar y urbano no son las correctas, después un 80% lo perdemos, es mucho más difícil incorporarlo a ese entramado social. Y aparte en un país donde vamos a ser viejos, ¿no? Yo voy para los 62, en 5 años son 68, entonces... también tenemos que imaginarnos, con bajas tasas de natalidad, que no hay que hablar a gritos, hay que repensar, definir estrategias, y no me cabe duda que la reforma de la seguridad social, que se aprobó en negativa para la inmensa mayoría, y que el Frente Amplio y una convocatoria amplia debe modificar esa ley. ¿Estás de acuerdo con el plebiscito? Yo, primero, no he visto la papeleta, lo que he visto por los medios me parece que... atavía mucho a la discusión posterior. Si eso queda así, limita a que la gente de más de 60 años pueda trabajar. Yo creo que los de 60 años tiene que ser un elemento para una serie de características del trabajo. Y creo que lo de la FAP es un tema donde la gente tiene sus recursos que hay que darle certeza. No obstante esto, si se sale a juntar firmas, de lo que tengo decidido que voy a firmar, porque me parece que es bueno el debate en el Frente Amplio, porque ya dimos un debate, dieron los compañeros un debate en el Parlamento, y tenemos que dejar la vara más alta en términos de debate. No hay caso solo con que convoquemos. Si el campo popular plantea el referéndum, yo no estoy dispuesto a votar en el referéndum para que exista una constitución que nos deje embretados, pero sí que se abra el debate y que nos permita que el próximo gobierno del Frente Amplio, con mayoría parlamentaria o construyendo, modifique esta ley que se aprobó, porque sí creo que es negativa y recesiva, pero creo que el debate democrático no es malo que se dé desde ahora, y no hay que cercenarlo ni cuestionar a los que impulsan. No voy a hacer campaña, no voy a juntar firmas, pero sí voy a estar dispuesto a firmar. De los Santos, el tema de los asentamientos es un problema grave para Maldonado desde hace muchos años. Durante sus 10 años de gobierno estuvieron tratando de encontrar una solución. Se habían comprado algunas tierras para el reloj del Kennedy, para el lado de Cerro Pelado, creo que eran 36 o 39 hectáreas. Los vecinos decían, no, es muy lejos, queremos otra cosa. Bueno, finalmente se puede concretar el Realojo del Placer, que ya prácticamente está liquidado, algo que ya habían empezado a hacer en el gobierno del Frente Amplio, incluso ya antes, y ahora está en una etapa de realojo del asentamiento Kennedy. ¿Qué opinión tiene de esta noticia de que en definitiva, más allá de cuestiones políticas, los asentamientos sean realojados y de la forma, lo que se le brinda a estos vecinos en Maldonado? El Frente Amplio votó el fideicomiso para realojo del Kennedy, poniendo una serie de condiciones, algunas fueron aceptadas y otras no, por lo que me dicen los compañeros de Edil. Creo que la solución que tuvo que asumir la Intendencia de resolver con nuevo crédito
endeudando a la Intendencia, con un nuevo fideicomiso, aparte de financiero, 95, son 45 millones de dólares más este de 45, estamos hablando 180, la Intendencia hace sobre la base de que pague el que venga, ¿no? Pero creo que la solución de vivienda definitiva y entregada es una buena solución. La discusión ahí que continúa, porque cuando nosotros empezamos el Placer, cuando le dimos continuidad al Realojo del Kennedy, cuando aparte resolvimos los San Antonio, que eran asentamientos que logramos comprar la tierra y que los vecinos la pagaran en cuotas, eran cientos de familias, cuando resolvimos el realojo de la vía en San Carlos, que era una zona inundable, cuando trabajamos en distintos y resolvimos distintos asentamientos, lo hicimos sobre la base de la participación del ciudadano en la construcción de su vivienda y de la financiación a través de un decreto que aprobamos en la Junta. Lo que hay que darle ahora es continuidad, porque lo que he visto a su vez es que en el realojo del Placer, en los tocones, donde comenzamos los programas de vivienda, en los gobiernos de Frente Amplio, lo inauguró el actual gobierno del ingeniero Antía, lo que falta es el trabajo social después. Y pensar el asentamiento solo como el problema de vivienda es una parte muy importante. No es lo mismo que la gente esté seca y cubierta y tenga servicios a vivir en las condiciones que vive. Pero los problemas de convivencia y de integración social se necesitan equipos técnicos, asistentes, operadores sociales, psicólogos, porque los conflictos sociales que se generan, que no es solo en los asentamientos, pero los asentamientos se agravan, con la trama aparte del delito, del narcotráfico, de esa trama urbana entreverada, aunque el narcotráfico llega a los sectores más altos, y por lo general se atiende a los que distribuyen y odiamos la droga como que fuera un elemento con vida y la vida se lo da al que lo consume. Lo más grave en ese proceso es que de eso vive gente que lava dinero después en Punta del Este, la mafia que dirige la distribución, y ya no somos un país solo de tránsito, sino de distribución de toneladas de droga, después entra en el circuito financiero. Y hay que cortar eso, porque en definitiva lo que estamos es retroalimentando, no el combate a la violencia que se genera en la urbanización, sino al gran narcotraficante y a empresas y estudios que manejan sociedades anónimas o mecanismos legales que le permiten al gran narcotraficante lavar millones de dólares. Y este país y este departamento es un lugar para eso. Entonces, creo que atacar el asentamiento solo desde la perspectiva de la vivienda, que es muy importante y que respaldó el Frente Amplio, y estoy de acuerdo en esa solución, va a necesitar en un próximo gobierno que la Universidad de la República, el gobierno departamental, nacional, el MIDE, incorporen equipos técnicos, porque ahí tenemos que sacar a los grises que están en situación de vulnerabilidad, a los jóvenes darles las posibilidades de prepararse para ese trabajo y empezar a generar infraestructura deportiva y cultural que nos permita espacios de convivencia. La situación de violencia que vivimos, que se ve en el tránsito, que se ve en todos lados, no es un problema solo de los pobres, somos una sociedad que nos estamos transformando en violenta en las relaciones interpersonales, crece la violencia por el delito y los homicidios y ajustes de cuenta, crece la violencia y la de género y crece la violencia en la primera infancia, donde más del 80% directamente son familiares. Entonces, tenemos un problema de salud mental, como decía el otro día una compañera en la Comisión de Programa de Salud, de salud mental vinculada a la sociedad que tenemos que revisar y precisamos investigación de cómo abordarlo y recursos y fuerte institucionalidad. Esto no se resuelve con talenteo y esa estrategia no es una resolución, hay que tomar medidas emergentes, de urgencia y emergentes, pero no imaginemos que las soluciones de esa la puede prometer un gobierno como la prometió que duplicó la cantidad de gente en la calle cuando nos decía que no iba a haber gente. Estamos frente a un problema complejo y necesita grandes acuerdos de políticas públicas de largo aliento. Ahora, eso de, el otro día escuchaba a alguien de un organismo internacional decir que el blanqueo de capitales es un problema enorme para lo que es el narcotráfico, por ejemplo, y otros delitos de cuello blanco, ¿no? Y decía, un ejemplo claro es Punta del Este. A mí que me vengan a explicar cómo puede ser que haya tantas torres millonarias en dólares que están cerradas durante todo el año, que eso lo hemos dicho millones de veces
Ahora, esto ha pasado en estos últimos años, que hay récord de metros cuadrados de construcción aprobados y ejecutados, pero también pasó durante su gobierno, que hubo muchos inversores que vinieron, pasaron por la Junta Departamental, se votaron algunas excepciones para que se concretaran esas inversiones. ¿Cómo se puede hacer para bloquear de que tengamos inversión, de que tengamos generación de fuentes de trabajo, pero que no estemos permitiendo el blanqueo de plata? Hay dos cosas, si me permite. La primera es que en el gobierno nuestro lo que aprobamos fue un plan de ordenamiento y ordenanzas. Y las excepciones en la Junta que se votaron podían ser el 5% de la hora, ¿no? Estamos hablando de que los balcones superaban el retiro en medio metro. No estamos hablando en un lugar donde se permitían 4 pisos y metieron 24, cosa que ha caracterizado este gobierno. La excepción se ha transformado en la norma. Y eso ha beneficiado a los grandes capitales. Y no se le cobró el impuesto de retorno por mayor valor, sino la Intendencia hoy tendría para pagar quizás realojo el Kennedy sin tener que endeudarse. Le regaló al gran capital enormes cifras. Como le está regalando al sistema financiero actual, en el orden de los 540 millones de pesos por año, en el pago de intereses y por pago de diferencia entre la unidad indexada, la inflación y el dólar, porque tomó deuda, licuó la deuda con unidad indexada. Nos está costando carísimo. Y al final del 2025 nos va a costar unos 830 millones de pesos por año. Cuando sumo lo que pago diferencia por interés y por diferencia de cambio, me da que es la deuda, el déficit total que nosotros dejamos, sin amortizar la deuda. Y la Intendencia sigue endeudando. Hecha esta precisión, es cierto que Maldonado, Punta del Este viene creciendo con mucha fortaleza del 60, con un fuerte pico en el 70 y en el 80, como usted dice, y también en nuestro gobierno, que tuvo picos de 4 millones de metros cuadrados aprobados, pero en ese mismo proceso el gobierno nacional del Frente Amplio firma un acuerdo de intercambio de información con varios países, que fue muy cuestionado por el Partido Nacional de Maldonado y que nosotros respaldamos, porque el Partido Nacional decía, no importa dónde venga, que venga la plata, a nosotros no importa que haya trabajo, eso es muy fácil decirlo, pero las transacciones, cualquier transacción comercial que superara los $10.000 tiene que ser por el sistema financiero. Hoy se permiten hasta 200.000. Entonces el narcotraficante, para incorporar al círculo financiero, o el evasor, o el que vende armas, o el que trafica personas, cuando le amplía el margen de no tener que entrar al circuito financiero, no tener que demostrar de dónde sacó la plata, ahí se abre una grieta donde el sistema financiero se mete. No es porque este gobierno esté vinculado a eso, sería menos una vergüenza decir eso. Lo que estoy planteando es que este gobierno, sobre el nombre de la libertad responsable, le da mayor capacidad de moverse al capital sin explicar el origen. Y ahí hay un problema de los acuerdos internacionales que hay que respetar no solamente, sino creo que tenemos que estar convencidos de que no es cualquier plata la que vale. A partir de ese momento que fuimos muy criticados, que hubo sectores empresariales que se pusieron de punta y el Frente Amplio mantuvo esa ley y en el departamento se cumplía porque era una ley nacional que respaldamos. No teníamos por qué haberla respaldado ni meternos en el lío. Pero hay un problema también de principios. No se puede decir que quieres combatir el narcotráfico y por otro lado hay un grifo para que el narcotráfico y el tráfico de personas, ¿no? Porque desaparecen jóvenes y niños, ¿y dónde están? Se pregunta, ¿vale cualquier dinero? No, no vale. ¿Necesitamos la inversión? Sí, la necesitamos. Todos los que vienen acá no son todos lavadores. Hay gente que efectivamente viene y invierte, ha invertido, invierte e invertirá, porque tiene reglas de juego claras, el Uruguay tiene transparencia y es fuerte institucionalmente, y nosotros necesitamos que siga viniendo inversión. No es una paradoja. Es una cosa a favor. El departamento de Maldonado, cuando lo mirábamos en el 2008 con el plan de ordenamiento, su población iba a ser para el 2030 240, 250.000 personas, y estamos ahí. Si la estrategia de desarrollo que teníamos pensado, la necesidad de la inversión privada, la inversión pública en infraestructura, la obra de saneamiento impresionante que se hizo, la obra en carretera, la obra en el cambio de la matriz energética, no ha sido acompañada de un recorte. Y ese recorte en obra pública, en vivienda, se rompe el puente de la Barra y tiene que hacer la Intendencia, se tiene que dudar. Hay problemas de asentamiento y tiene que venir la Intendencia a invertir. Los aspectos vinculados al turismo, un fondo de turismo para las pequeñas y medianas empresas no se resolvieron y hoy las unidades productivas están
en tela de juicio frente a una Argentina muy competitiva. Si las medidas que no se tomaron, o se duplicó la gente en situación de calle, aunque hayan más lugares nocturnos para quedarse, lo que es cierto que la gente que sale de la cárcel o va de un lugar vulnerable, entra a la cárcel por un delito, por robar para consumir, pero el tratamiento dentro de la cárcel no se hace. Cuando sale vuelve con la misma adicción y vive con el mismo problema. Entonces, cuando yo me planteo esto, no estoy haciendo solo un juicio de valor que este gobierno comprometió que iba a hacer y que no resolvió y no se hace cargo, lo cual es así. Estoy planteando que tenemos que pensar en otra clave de la discusión programática nosotros mismos, porque la situación en algunos aspectos va a ser peor de la que estábamos. En materia social, en materia de distribución del ingreso y la cobertura de seguridad social y pensar estos temas, si no incorporamos los principios de solidaridad, de redistribución del ingreso, con nuevas formas no los vamos a poder abordar. Y lo otro, hay aspectos vinculados al combate al narcotráfico que están demostrados que fracasaron. La guerra a la droga mientras haya mercado que consuma es una guerra que se podrá invertir millones. Hay que perseguir a los narcotraficantes. A Marcela hay que perseguir hasta que se agarren, que se haya venido de Dubái, hay que se nos escapó nosotros también. Pero la pregunta es, estoy pensando en figuras y en nombres, pero a mí lo que me preocupa es la plata que mueven y cómo utilizan y matan gente y utilizan a aquel que tiene más debilidad frente a la adicción para incorporarlo y se transforma en la voz más débil. A mí me importa el grande. La noticia de que cerré una boca es saber que se va a abrir otra, porque el distribuidor grande llega. Me preocupan las avionetas que paran en los campos, donde no tenemos sistema de seguridad que lo proteja. También tenemos dificultades nosotros enormes. Y me preocupa que en Uruguay aparezcan cada vez más contenedores en Europa que pasan por Montevideo y que ya Uruguay es un lugar de redistribución. O sea, allí sí hay que concentrar mucha inteligencia policial, mucha logística para combatir, y mucha política en la JUTEP, en la transparencia y en los mecanismos de control para evitar que la política, para que el narcotráfico se nos meta en la política y en el Estado, ¿no? Y el financiamiento de los partidos políticos tiene que ver también. Tiene que ver. Lamentablemente a nosotros nos falta un voto también para eso, ¿no? En la financiación de los partidos, porque yo estoy convencido que prefiero que los partidos los financie el Estado y que cada uno tenga que demostrar los minutos que contrató en televisión, en radio, el volante que hizo, y no que quede librado a una ley de transparencia que es insuficiente y que es absolutamente permeable. Se pincha por todos lados. Entonces tenemos que pensar en un sistema institucional donde, aunque a la gente le moleste, es preferible que el Estado financie a los partidos y efectivamente tenga que mostrar en qué se gasta, y no que mañana alguien me diga que gastó $50.000 en la campaña. De hecho, es una campaña de $500.000. No. Esos aspectos, si los ciudadanos nos transformamos en más críticos, lo que corremos el riesgo es que aquellos que evaden impuestos o aquellos que lavan dinero o venden personas terminen utilizando el sistema político. Pasa en América Latina. Yo lo que creo es que el Uruguay tiene aún enormes fortalezas para poder frenar eso. Pero no nos hagamos los tontos, porque ya no somos el país que venían y repartían la maruja o las dosis de cocaína en Punta del Este. Ya hay una utilización masiva, hay una red, y ya aparecen personajes que aparecen vinculados al crimen internacional organizado, ¿no? ¿Fue un error legalizar la marihuana en Uruguay? No. ¿Sabe que por experiencias propias? Nunca he probado marihuana porque si pruebo capaz que me gusta, porque me gusta fumar, me gusta el alcohol. Quiero decirlo porque, claro, se pone en la marihuana y nunca he probado otra droga que no sea el alcohol y el cigarro, ¿no? Pero por miedo, porque no sé cómo reacciona. Ojalá mucha gente tenga miedo, porque después que mucha gente se engancha no sabe cómo va a salir. Pero la droga es una cosa inerte, es como esa rama que está ahí. Y uno la consume o no la consume. Es como el veneno. Si resuelvo consumir para probar, capaz que no me puedo despegar de ella. Y me transformo en un reno. Y esa planta vendrá manchada de sangre de otros que la produjeron o que de los que aparecen muertos y decapitados y empiezan a aparecer en el Uruguay, lamentablemente, porque es el precio que paga el consumidor final. Si nosotros no hacemos una política cultural de cambio para que no consuman y el mercado no se limita, la producción de droga va a seguir existiendo y no hay ejército que la pare.
No es un problema de legalizar o no, un problema es cómo nos educamos para no consumir aquello que nos hace daño o quienes lo consuman lo hagan con responsabilidad. Me parece que el desafío que tenemos puede parecer utópico, pero la otra guerra ya la vi y tengo la impresión que la perdimos. Óscar de los Santos, un gusto conversar con usted como siempre. No, gracias, gracias por la invitación, ha sido un gusto estar acá. Un placer, muchas gracias. Hacemos una pausa, 11:36, ya venimos.